Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es Historia de la Filosofía. Continuamos con nuestra temporada sobre filosofía moderna y en esta ocasión vamos a terminar con nuestro ciclo de los filósofos racionalistas, con el último de sus pensadores, Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz fue el último de los racionalistas y considerado el último gran genio universal por haber sido especialista en todas las áreas del conocimiento. Un verdadero polímata, es decir, un genio que puede dominar muchas especialidades, se destacó en las áreas de la filosofía, la matemática, la teología, el derecho, la historia e incluso la mecánica. Leibniz fue el inventor del cálculo al mismo tiempo que Newton, fabricó una calculadora y fue un destacado bibliotecario y diplomático. Sus logros en estos campos tan diversos son innumerables y aquí simplemente nos vamos a concentrar en el estudio de su filosofía. Esta filosofía puede ser un poco extraña y oscura, especialmente si no se toma en cuenta el contexto histórico. Leibniz está respondiendo a las preguntas que ya habían dejado los racionalistas que habían venido antes de él, sobre todo Descartes y Spinoza, y también está respondiendo a los problemas que ya había planteado el empirismo de John Locke. Sin embargo, si tomamos en cuenta la filosofía de sus antecesores, el pensamiento de Leibniz se vuelve más claro, particularmente si lo contrastamos con Spinoza, un autor que él conoció personalmente y con el cual tenía un intenso diálogo intelectual. Y te recomiendo que revises primero el video de Spinoza antes de continuar, debido a que lo estaremos mencionando bastante. Spinoza fue el pensador de la necesidad, quien opinaba que todo ocurría por una razón determinada, absolutamente necesaria y dada por las condiciones dispuestas por la sustancia misma o Dios que lo conforma todo. El Dios de Spinoza es la sustancia infinita que opera de forma absolutamente necesaria, tal y como se siguen las soluciones de un problema matemático. El Dios de Spinoza no tiene personalidad y solo podemos decir que es libre en la medida de que sigue de forma rigurosa unas causas y unos efectos de forma determinada. Sin embargo, si la realidad opera como dicta la filosofía de Spinoza, esto trae un problema en el tema de la libertad humana. Pues, ¿qué libertad tendría cada uno de nosotros si todo ya está determinado por una sustancia universal o Dios? En Spinoza, Dios actúa de forma determinada, siguiendo leyes determinadas, geométricas incluso. Pero esto no da lugar a la deliberación y a la libre voluntad. Buena parte de la filosofía de Leibniz consiste en responder esta problemática que ya Spinoza había planteado. Leibniz no considera que todo esté absolutamente determinado. Él concibe la libertad como un actuar completamente espontáneo, producto de una voluntad que delibera y toma decisiones. Esto aplicaría tanto para la voluntad humana como para la personalidad de Dios. La diferencia entre Spinoza y Leibniz también puede entenderse como la diferencia entre el deísmo y el teísmo. Spinoza defendería un deísmo, es decir, la postura filosófica que define la creencia de Dios basado en el pensamiento racional y sostiene que la deidad no se involucra en el mundo ni tiene una personalidad y puede entenderse como la naturaleza misma. Se trata de un Dios natural y que no precisa de la revelación para ser conocido o entendido. Por su parte, Leibniz defendería un teísmo. Esta sería la postura que afirma la existencia de Dios en el sentido tradicional de una deidad con personalidad y que crea al universo voluntariamente y además se preocupa activamente por sus criaturas. Es el Dios de las religiones monoteístas y que confían en la revelación
inspiración de los textos sagrados y creen en un Dios amoroso y que busca la salvación de las personas. La filosofía de Leibniz buscará hacer compatible dos cosas. Por un lado, que el mundo es racional y que tiene un orden, tal y como defendía Spinoza, pero que al mismo tiempo, tanto los seres humanos como Dios tienen una libertad, es decir, pueden elegir libremente sin que esto sea comprometido por el hecho de que el mundo es racional. Habría dos formas de entender la razón para Leibniz. Por un lado, explicaría el mundo a partir de verdades de razón. Las verdades de razón muestran el mundo visto a través de un orden completamente necesario, es decir, que siempre opera de la misma manera y no puede ser de otro modo. Estos serían principios lógicos, que de hecho ya habían sido descritos por Aristóteles en su Órganon. Los principios lógicos que rigen las verdades de razón son tres. El principio de identidad, que dice que todo es lo que es, o que se puede también formular como algo es igual a algo, A es igual a A. El principio de no contradicción, que dice que una proposición puede ser verdadera o falsa, pero no las dos cosas al mismo tiempo, A no es igual a no A. Y el último principio, el principio de tercero excluido, que se sigue del principio de no contradicción, que dice, es imposible que una proposición no sea ni verdadera ni falsa, sino que tiene que ser alguna de las dos. Estas verdades son completamente absolutas, necesarias, no pueden ser discutidas, no son polémicas. Todos tenemos que aceptar estos tres principios absolutamente lógicos. Ni siquiera necesitamos de la experiencia para probar estas verdades. Podemos hacerlo mentalmente, cosa que hizo a Leibniz criticar el empirismo de John Locke, que pensaba que todo conocimiento comenzaba por la experiencia. Estas verdades no precisan de la experiencia, lo que le hizo pensar a Leibniz que hay verdades innatas, es decir, que existen antes incluso de que nosotros hayamos nacido y que todos conocemos estas verdades antes de la experiencia. Hasta este punto, Leibniz estaría bastante de acuerdo con Spinoza. Sin embargo, en lo que se va a diferenciar de él es lo siguiente. Si bien estos principios son irrefutables, no podemos deducir a partir de ellos el estado de las cosas del mundo. Si recordamos, Spinoza buscaba probar la existencia y el funcionamiento de las cosas del mundo exterior a partir de ciertas definiciones y axiomas de orden geométrico, como si todo pudiera ser deducido a partir de estas verdades de razón. Sin embargo, Leibniz va a decir que esto es imposible. Para Leibniz, el mundo real no se comporta como las verdades necesarias de Spinoza. Algo que él resumió en la siguiente frase: un orden real no es nunca necesario. ¿Pero qué quiere decir esto? No podemos deducir cómo es la realidad exterior a partir de estos principios lógicos. Así pues, a diferencia de las verdades de razón de estilo spinozista, tendríamos también otro tipo de verdades, las que Leibniz llama las verdades de hecho. Esta propuesta de Leibniz será una de sus grandes contribuciones a la filosofía. Pero, ¿qué son las verdades de hecho? Si habíamos dicho que las verdades de razón son necesarias porque siempre tienen que ocurrir y no pueden ser de otro modo, las verdades de hecho podrían o no ocurrir, es decir, se trata de acontecimientos que llamaríamos contingentes, podrían o no pasar. Por ejemplo, si yo digo hoy va a llover, esto es completamente contingente. Podría llover o no, pero no puedo demostrarlo de forma necesaria como si puedo demostrar un teorema matemático o que 2 más 2 es igual a 4. Es decir, las verdades de hecho se rigen bajo otro principio que tiene otro funcionamiento, y este principio es el principio de razón suficiente. Este principio dice así: ningún hecho es verdadero o existe sin que exista una razón suficiente para que esto sea así, aunque estas razones no puedan ser siempre conocidas. Lo que este principio indica es que todo acontece por una razón. Así nosotros no podamos saber por qué razón ocurrió, pues para hacer esto necesitaríamos conocer todas las condiciones y variables que intervienen en un fenómeno para que ocurra, y esto es imposible para la inteligencia humana. Solamente Dios podría hacerlo, según Leibniz.
No obstante, este principio explica por qué las cosas ocurrieron de cierta manera, aunque también pudieron no haber ocurrido. Es decir, se trata de una explicación de los fenómenos contingentes, es decir, pudieron o no suceder, a diferencia de las verdades de razón que siempre son necesarias. Hay quienes confunden el principio de razón suficiente, y es muy importante esta palabra suficiente, con un principio de razón necesaria, como sería al estilo de Spinoza. Lo que quiere hacer Leibniz es escapar del determinismo, no explicar por qué las cosas ocurren siempre de una manera determinada, sino más bien por qué las cosas pueden ocurrir, mas no de forma necesaria. Pongamos un ejemplo para hacerlo más claro. Para que ocurra un gol en un partido de fútbol se necesitan de ciertas condiciones. Se necesita que haya una cancha, que tenga portería o arcos, que haya jugadores y que haya una pelota. Si no se cumple alguna de estas condiciones, es imposible que haya gol. Si no hay pelota, o si no hay cancha, o si no hay jugadores, no podemos decir que ahí va a ocurrir un gol, pues no hay los elementos materiales para que esto suceda. Esto explicaría el principio de razón suficiente, es decir, hay condiciones suficientes para que ocurra un gol en un partido de fútbol. Sin embargo, esto no explica de manera necesaria que ocurra un gol. Un partido podría acabar 0-0 en un empate. Por lo que estas condiciones de razón suficiente explican la posibilidad de que ocurra un gol, pero no que va a ocurrir un gol. Esto ya da un margen de libertad para que las cosas ocurran de una forma o de otra. El partido podría ser una goliza 5-0, podría ser un empate 1-1 o incluso 0-0. Nada está determinado, salvo que va a haber un partido de fútbol. Eso es la única determinación. Así, Leibniz estaría librándose del determinismo matemático y necesario de Spinoza, que negaría por completo la libertad. Hago mucho énfasis en este punto porque no se suele entender bien la filosofía de Leibniz. A veces se confunde el principio de razón suficiente con un principio de razón necesaria, como si Leibniz estuviera proponiendo que todo está determinado de forma necesaria. Y como hemos visto, justo es lo que está tratando de evitar. Así pues, los acontecimientos podrían o no ocurrir de cierta forma. El ejemplo que Leibniz pone es que no era necesario que Julio César cruzara el famoso río Rubicón. Pudo o no haberlo cruzado. Eso fue parte de su decisión. Con esto, Leibniz da lugar a la libertad, un cierto margen para que las cosas puedan ocurrir según la decisión de los seres humanos. Por esa razón, el principio de razón suficiente solamente puede explicar cómo las cosas podrían ocurrir de ciertos modos, pero ni explica que las cosas puedan ocurrir de cualquier forma, porque hay cosas imposibles, pero tampoco que las cosas van a ocurrir de forma necesaria y absolutamente determinada, como pensaba Spinoza. Este problema sobre la libertad humana tiene su origen en la concepción misma de la realidad que tenían los pensadores racionalistas. A partir de su ontología, su estudio de cómo es la realidad y el ser, se desprende una posición sobre la libertad humana y sobre la moral. Recordemos que la posición de Descartes sobre la sustancia es que existen dos que son irreconciliables, la res cogitans y la res extensa, es decir, una cosa pensada y la cosa material. Estas sustancias que forman al ser humano, como la mente y el cuerpo, son totalmente distintas y están separadas. Así pues, si mi mente no puede comunicarse con mi cuerpo, por ejemplo, resulta muy difícil explicar la libertad humana. Descartes tiene que recurrir a la garantía de Dios para que logre hacer la unión entre estas dos sustancias. El dualismo de Descartes es contrastado por el monismo de Spinoza, quien opina que solo existe una sustancia. En Spinoza estaría resuelto el problema de la comunicación entre la mente y el cuerpo, pues todo forma parte de la misma entidad, pero el problema es que si todo es parte de Dios, entonces, ¿cómo podemos salvar la libertad? Nosotros seríamos simples emanaciones de Dios, determinaciones de Él, algo que no es distinto de Dios, y por tanto la libertad humana no tendría sentido, pues simplemente seríamos marionetas o actores de la voluntad divina. Leibniz buscaría plantear una solución que dé lugar a la libertad humana.
Su postura es el pluralismo y él va a proponer que cada cosa es una sustancia distinta. La expresión que utiliza es una sustancia individual. Cada cosa tiene su propia entidad, su propia sustancia. Y así esto ayuda a entender por qué nosotros somos distintos de Dios y tenemos cierta libertad para operar. Leibniz va a definir la sustancia como aquello a que se le atribuye un predicado. Cada cosa a la que se le pueden atribuir predicados es de hecho una sustancia, y como hay infinitud de cosas a las que podemos aplicarles un predicado, así también hay una infinitud de sustancias. Dios crea el mundo siguiendo ciertas leyes necesarias, pero cada sustancia individual no tiene que seguir un camino determinado, pues sus acciones y destino siguen el principio de razón suficiente y no el de la necesidad absoluta. El término sustancia individual es utilizado por Leibniz en su texto Discurso de Metafísica de 1686. Se refiere principalmente a la espiritualidad humana, es decir, está tratando de explicar a cada ser humano como una sustancia individual y única. Sin embargo, a Leibniz le faltaba por explicar cómo funcionaban los cuerpos físicos en general y el universo. En su obra de 1714, La monadología, él va a ampliar su concepción de la sustancia individual para abarcar todas las cosas físicas. El título monadología significa literalmente el estudio de la mónada. Pero, ¿qué son las mónadas? La mónada no será otra cosa más que la sustancia, la misma de la que hablaba Descartes y Spinoza, pero llevada al plano de lo individual, y su propuesta consiste en que la mónada lo compone y lo conforma todo. Leibniz considera que si algo puede ser dividido, entonces ya no subsiste por sí mismo. Por tanto, la sustancia no puede ser lo estrictamente material, pues la materia puede dividirse. Para Leibniz, entonces, la característica que debe tener la sustancia es que es inmaterial, pues lo inmaterial no tiene división y así podemos decir que subsiste por sí mismo. Esto es similar a decir que la sustancia no tiene partes, es decir, que es simple, y esta será la primera característica de la mónada para Leibniz. La mónada es simple, no tiene partes, no puede dividirse y solamente lo que no se puede dividir y no tiene partes puede nombrarse como el fundamento último de la realidad. De la mónada se deben predicar todas las demás cosas y por tanto decimos que es simple e indivisible. Esto nos lleva a la segunda característica. La mónada es autónoma. Nada puede modificar a la mónada, ni siquiera otras mónadas. Nos dice Leibniz que las mónadas no tienen ventanas por las cuales algo puede entrar o salir. Cada mónada opera de forma independiente sin la intervención de otras. La tercera característica es que las mónadas son únicas. Es decir, para que la mónada sea verdaderamente individual, debe ser irrepetible, única en sí misma. Nos dice Leibniz sobre las mónadas que no pueden existir dos iguales, pues si existiesen no serían dos cosas distintas, sino una y la misma cosa. De aquí surge otro célebre principio de Leibniz llamado el principio de la identidad de los indiscernibles. Si dos cosas comparten absolutamente todas las mismas características, entonces en realidad son la misma cosa. Pero como para Leibniz no hay dos mónadas iguales, entonces cada una de ellas es autónoma y única. La cuarta característica es que cada mónada contiene una representación de todo el universo en su interior, aunque como cada mónada es única, lo hace de manera diferente. Es como si observáramos una ciudad de distintos puntos de vista. Desde cualquier lugar podemos ver toda la ciudad, pero según el lugar donde nos coloquemos, lo veremos de forma diferente. Un ejemplo para mostrar esto sería la idea del fractal, ese patrón geométrico que se repite en distintas escalas en la medida que uno alarga o comprime una imagen. Como en el fractal, también en la unidad de cada mónada está contenida la totalidad. Hay que recordar que la mónada no es una entidad matemática y no se le puede representar geométricamente, pero el ejemplo de fractal nos ayuda a entender
cómo en una unidad podría estar contenida el todo. La quinta característica de la mónada es que lo constituye todo, incluso las cosas materiales. Ahora bien, hemos dicho que la mónada es inmaterial. Entonces, ¿cómo podría conformar también las cosas materiales? Leibniz considera que los cuerpos físicos no son más que un agregado de mónadas. Es decir, cuando se conglomeran las mónadas, obtenemos los cuerpos físicos o extensos. Para Leibniz, lo material y lo inmaterial no son dos sustancias distintas como sucedía con Descartes, ni tampoco son dos atributos de una misma sustancia como sucedía con Spinoza. Podríamos entender más bien lo material y lo inmaterial como un continuo, como una escala de grises o difuminado, donde a partir de lo inmaterial, las mónadas individuales, conforme se van agregando, van constituyendo la materia. Esto tendría la ventaja de resolver la comunicación entre el cuerpo y la mente, entre lo material y lo espiritual. Esta continuidad de la mónada es explicada por Leibniz a través de otro de sus famosos principios, el principio de continuidad, que dice que la naturaleza no da saltos. Lo material y lo inmaterial son parte de una misma realidad, según la mónada esté agregada con otras o no. Esto a su vez le permite a Leibniz evitar dos extremos intelectuales: el materialismo, por un lado, que negaría la existencia de Dios y del alma, y el inmaterialismo, al estilo de Berkeley, que niega la existencia de un mundo exterior. Al afirmar que la mónada es inmaterial pero que forma el mundo material, conforme se agrega con otras, se puede permitir afirmar tanto la existencia de Dios y del alma como de la realidad externa y de la materia, sin ningún problema. Leibniz distingue tres clases de mónada. Primero, las inorgánicas, aquellas que forman la materia y serían las más simples. Estas mónadas no tienen ningún tipo de percepción clara sobre el universo y simplemente se agregan para formar lo material. En una segunda instancia tendríamos las mónadas orgánicas, que forman los cuerpos de los seres vivos. Estas ya poseen una cierta percepción y memoria sobre su entorno, lo que le permite a los animales, por ejemplo, percibir su realidad. Sin embargo, estas mónadas no son conscientes. Estas pertenecerían a un tercer tipo. Las mónadas conscientes permiten razonar y conocer las verdades eternas y necesarias. Estas son las mónadas que forman a los seres humanos. Estas mónadas pueden incluso reflexionar sobre sí mismas. Y más allá de una percepción como la que tendrían los animales, estas tendrían una apercepción, es decir, una percepción sobre sí. A pesar de que la posición de Leibniz parece responder a tantos problemas, no deja de ser una posición, digamos, exótica y sin duda difícil de comprobar. Así como los medievales postulaban ángeles y distintas distinciones formales sin que estuvieran atadas a una comprobación empírica de la realidad, pareciera que sucede lo mismo con la mónada de Leibniz. En efecto, si llegamos a comprender la mónada como algo externo, algo similar a lo que ya postulaban los presocráticos como Anaxágoras, o como una especie de atomismo de Demócrito modificado, la propuesta de la mónada sí resulta rara, exótica, difícil de entender. Sin embargo, Hegel nos lanza un reto: no entender la mónada en clave realista como cosas, pequeñas partículas inmateriales que están formando la realidad, sino más bien entenderla de forma idealista. Es decir, si entendemos la mónada como un sinónimo del concepto o de lo conceptual. Todas las características que mencionábamos sobre la mónada también la podemos formular sobre los conceptos. De hecho, para nosotros, toda la realidad está formada de conceptos, lo cual sería similar a la mónada. Como la mónada, el concepto o los conceptos son el bloque de construcción de la realidad. Los conceptos son simples, son autónomos, son únicos, contienen toda la representación del universo, pues todos nos lo representamos con conceptos, constituyen toda la realidad, pues toda la realidad es entendida por nosotros por conceptos. Y también, por último, el concepto es principio de actividad, pues los conceptos son resultado de una actividad mental o intelectual. Entendida así, la mónada deja de ser una fantasía presocrática o medieval y tiene sentido como una propuesta moderna seria
seria. Sin embargo, hay que decirlo, esta es la interpretación que Hegel haría un siglo después de la mónada de Leibniz. Leibniz no entendía la mónada como conceptos, pero sería un modo de rescatar esta interesante teoría. Es por eso que es posible comprender a Leibniz como un precursor del idealismo. Incluso su posición ha sido llamada un idealismo de mónadas o un idealismo pluralista. Y aunque es posible otorgarle esta dimensión a la filosofía de Leibniz, hay que decirlo claramente. Leibniz todavía no es un idealista. La mónada para Leibniz es una sustancia individual que ha sido dispuesta, ordenada o podríamos decir programada por una inteligencia superior para comportarse de cierta manera. Decíamos que las mónadas no tienen ventanas y que una mónada no puede afectar a otra. Sin embargo, observamos un gran ballet cósmico en el universo, un gran orden que podríamos pensar como preestablecido y cabe aquí la pregunta, ¿cómo es posible que exista este orden si las mónadas no se comunican entre sí? Cada mónada es única y está completa y no necesita de las demás. Pero lo que sucede, según Leibniz, es que hay una armonía que ya ha sido establecida desde el principio de los tiempos. Y todas las mónadas están sincronizadas entre sí y cada una ya sabe lo que tiene que hacer en el momento correcto y en el lugar correcto para no chocar con las otras y estar en armonía con las demás. Como todas las mónadas han sido ordenadas desde el principio por Dios, pareciera como si se estuvieran comunicando entre sí, pero en realidad cada mónada ya sabe lo que tiene que hacer. Así observamos un universo completamente ordenado, de tal suerte que Dios ya ha dispuesto que las cosas ocurran de cierta manera. Esto incluso explicaría los milagros para Leibniz, porque aunque los milagros aparentemente parecen contravenir las leyes de la naturaleza, en realidad lo único que está sucediendo es que las mónadas están operando de una forma que parece extraordinaria o inaudita, pero que ya habían sido dispuestas por Dios en ese momento. A Leibniz no le gustaba la idea de un Dios mecánico que estuviera interviniendo en la realidad constantemente, pues esto implicaría que su creación no era tan perfecta. Simplemente todo ya estaba dispuesto desde el principio. Con esto, Leibniz busca rescatar una noción fundamental para el teísmo, que es la idea de una causa final. Recordemos que en el deísmo de estilo espinosista no hay causas finales. Para Spinoza todo ocurre de forma natural, sin que haya voluntades afectando la realidad de las cosas o interviniendo. Se trataba de un orden geométrico perfecto. El problema de ello es que no hay una voluntad detrás que busque preocuparse por los seres humanos. Leibniz, al postular que hay una armonía preestablecida, rescata la noción de una causa final, que Dios está involucrado en los aspectos humanos y que le interesa el bien de sus creaciones. Diríamos así que la acción de la voluntad divina ya está programada en el código de cada mónada, por decirlo de alguna manera. Y así se rescata la idea de que hay una voluntad detrás del mundo y de los acontecimientos que están sucediendo. Así, Leibniz estaría respondiendo al problema de un mundo racional y ordenado, como busca defender el racionalismo, pero a la vez también de que haya libertad. Sin embargo, podríamos insistir en que Leibniz no logra salir del determinismo. Si bien no se trata de un determinismo del estilo espinosista, que algunos han llamado un determinismo fuerte, sí podríamos hablar en Leibniz de un determinismo suave. Es decir, por más que postulemos el principio de razón suficiente y de que las mónadas y nosotros mismos tenemos cierta autonomía, a pesar de esto, podríamos decir que existe una armonía preestablecida y por tanto, por más espacio que Leibniz dé a la libertad, cada uno de nosotros seguimos siendo una mónada ordenada por Dios y que simplemente nos ha dado un pequeño rango de acción, pero a final de cuentas todo ha sido ordenado y construido como un gran teatro. Por tanto, podríamos decir que Leibniz no termina por resolver el determinismo que se le acusaba a Spinoza, sino que simplemente es una versión más suave de ella. Con esto podríamos entender finalmente la propuesta de Leibniz de que vivimos en el mejor de los mundos posibles. Esta frase se suele entender de forma incorrecta.
como si viviéramos en un mundo completamente perfecto, increíble, sin ningún problema y sin ninguna dificultad. Eso se seguiría de la comprensión de Spinoza, donde todo está determinado de forma necesaria por la sustancia. Spinoza no puede explicar con facilidad por qué hay mal en el mundo, por qué hay problemas, por qué hay errores, si todo está regido de forma necesaria por Dios. Lo que busca Leibniz es dar lugar a la libertad humana, pero también explicar por qué las cosas no son totalmente perfectas, por qué hay mal, por qué hay pecado, por qué hay enfermedades, y a pesar de esto, él sigue afirmando que vivimos en el mejor de los mundos posibles. ¿De qué se trata esto? El mejor de los mundos posibles sería aquel que, dadas las circunstancias de que tiene que haber libertad humana, se hace con ese mundo lo mejor que se puede. Leibniz postula que vivimos en el mejor de los mundos posibles, mas no en el mejor de los mundos necesarios. Tratemos de entender el mejor de los mundos necesarios, como podría ser el mundo de Spinoza, como si se tratara de un carro. Un carro que un padre le da a su hijo de regalo, que en el mejor de los mundos necesarios se trataría de un carro que tuviera absolutamente todas las mejores características. Es decir, se trataría de un carro perfecto, deportivo, con el mejor motor, piloto automático, que pudiera llevarnos de un destino a otro sin esfuerzo alguno y sin necesidad de conducir. Un carro tan perfecto prevendría el uso del libre albedrío, pues no es necesario que lo conduzcamos. Sin embargo, este no es el escenario que plantea Leibniz. El carro del mejor de los mundos posibles sería un carro modesto, simple, incluso con ciertas deficiencias y errores, y sin piloto automático. Un carro que a veces se descomponga o que pueda tener problemas, pero que al final cumpliría la misma función que el carro deportivo. Es decir, ambos carros nos llevan de un lugar a otro. Pero en el segundo caso se requeriría la actividad del hijo, que el hijo conduciera el carro. Este es el sentido de la palabra mejor en la frase. Mejor en el sentido de óptimo. Se trata del sentido relativo de mejor, no en un sentido absoluto. El mundo no es perfecto ni ideal ni libre de circunstancias adversas. Y hago mucho énfasis en esto porque hay muchas lecturas erróneas de la filosofía de Leibniz. Leibniz no está postulando que vivimos en un mundo perfecto, sino que es el mejor mundo dadas las circunstancias posibles. ¿Cuáles son las limitantes de este mundo? Que tiene que haber libertad humana. Y si hay libertad humana, habrá quien elija mal. Por tanto, habrá crímenes y habrá pecados. Y no solo eso, habrá cosas negativas que habrán sido incluidas desde el principio por Dios, pero que tienen un propósito, el propósito del mejoramiento y el progreso moral del ser humano. Para Leibniz es importante que este mundo no sea perfecto, pues las dificultades ayudan al progreso moral del hombre. ¿De qué manera? Primero, porque es importante que haya libre albedrío, y el libre albedrío implica que a veces se va a obrar bien y a veces obrar mal. Sin libre albedrío no habría moralidad, pues sin una elección voluntaria no hay mérito ni hay responsabilidad. En segundo lugar, es importante que el mundo no sea perfecto porque el hombre no puede conocer el bien si no existe el mal. Sin contraste y sin diferencia no se puede entender el bien y por tanto no se puede elegir. También Leibniz considera que la existencia de las imperfecciones y el mal en el mundo mejora el carácter de los hombres a través de la paciencia, la compasión, la resistencia y la fortaleza. Es decir, los males que existen en el mundo pueden ayudarnos a ser mejores personas. Sin dificultades no hay carácter moral que nos conduzca al bien. Con esto, Leibniz puede continuar con su defensa de un teísmo, es decir, defender que el mundo ha sido lo suficientemente bien hecho por una inteligencia creadora, pero al mismo tiempo que este Dios es bueno y se preocupa por nosotros. Una de las grandes objeciones que existían desde la antigüedad respecto a la existencia de Dios es cómo puede existir un Dios bueno si existe mal en el mundo. Y Leibniz intenta responder a esta cuestión a través de su teoría de la armonía preestablecida. Esto va a llevar a Leibniz a fundar una rama de la filosofía que ha sido llamada teodicea. La teodicea buscaría hacer una apología o defensa de Dios al mismo tiempo que explica el mal en el mundo. Esta postura filosófica ha sido nombrada bajo el término de optimismo filosófico.
es decir, que vivimos en el mejor de los mundos posibles a pesar de todos sus errores y dificultades. Esta posición fue notablemente criticada por el filósofo francés Voltaire, quien en su novela El Cándido hace una mofa de la posición de Leibniz. ¿Cómo es posible que con tantas guerras, desastres, enfermedades y calamidades alguien diga que vivimos en el mejor de los mundos posibles? Sin embargo, Leibniz ya había contestado a esta dificultad. No es el mundo perfecto de una demostración geométrica al estilo de Spinoza, sino el mejor de los mundos posibles dadas las circunstancias. El problema con el argumento del mejor de los mundos posibles es que es incomprobable. Alguien podría proponer lo contrario, que nos encontramos en el peor de los mundos posibles. En cualquiera de los casos, no tenemos manera de cotejarlo ni de comprobarlo empíricamente, por lo que estas afirmaciones resultan incomprobables. Como puede verse, Leibniz estaba empeñado en defender el teísmo y rescatar el dios del monoteísmo dentro de una concepción filosófica. Es por eso que postula el optimismo filosófico, hace una defensa de Dios bajo la teodicea, busca salvar la causa final, recuperar la idea de libertad, e incluso reestructura distintos argumentos para mostrar la existencia de Dios. Algunos de estos argumentos ya habían aparecido anteriormente en la historia de la filosofía y ya nos hemos referido a ellos en otros videos. Los 4 argumentos principales de Leibniz para defender la existencia de Dios son el argumento ontológico, que ya encontrábamos en Descartes, aunque la versión de Leibniz es similar a la de Anselmo, que dice que si podemos concebir un ente perfecto, este tiene que existir de forma necesaria. El argumento de las verdades eternas, que postula que si hay verdades eternas como las matemáticas, debe de haber alguien que las piense y que sea igualmente eterno. El argumento cosmológico, que es muy similar a como ya lo había formulado Tomás de Aquino en su tercera vía, que postula que si existen seres contingentes debe de existir un ser necesario, y el cual ya hemos tratado en otro video, y el argumento de la armonía preestablecida, que es el argumento que depende en mayor medida del resto de su filosofía, y que postula que si existen mónadas debe de haber una armonía preestablecida y por tanto una inteligencia divina que las haya creado. Este argumento, aunque formulado en sus propios términos, es muy similar al argumento teleológico o la quinta vía de Tomás de Aquino. La filosofía de Leibniz es muy interesante y sugerente. Parece colocarse entre los intentos medievales de defender a Dios y un racionalismo de corte moderno. Su filosofía de las mónadas tiene elementos de la filosofía presocrática, aristotélica, incluso medieval, y al mismo tiempo ya apunta hacia un idealismo de corte kantiano. Su insistencia para defender un Dios personal y una posición teísta lo llevaron a formular soluciones muy creativas y originales, aunque a veces oscuras y difíciles de entender. Ante la insistencia de un mundo ordenado, geométrico y determinado, como sucedía en Spinoza, Leibniz da lugar a la contingencia, a la posibilidad y por tanto a la libertad humana. Igualmente no dejan de ser problemáticas las construcciones sobre la mónada, que a final de cuentas es indemostrable, y sus argumentos sobre la existencia de Dios van a ser fuertemente debatidos por los filósofos posteriores, Hume y Kant. No obstante, no deja de ser un filósofo sumamente interesante e influyente, y cuyas contribuciones van a ser completamente indispensables para el desarrollo posterior, particularmente de la filosofía de Immanuel Kant. Como recomendaciones bibliográficas tenemos de fuentes primarias, Discurso de Metafísica, La Monadología, La Teodicea y Nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Me resultó muy útil el capítulo de Leibniz de Nicolás Abagnano en su Historia de la Filosofía. Otro estudio muy interesante es el de Deleuze, que podemos encontrar en la obra El Leibniz de Deleuze, Exasperación de la Filosofía. Puedes consultar lo que opinó Hegel de Leibniz en sus lecciones sobre la historia de la filosofía en su tercer tomo, y Bertrand Russell le dedicó la obra Exposición crítica de la filosofía de Leibniz.
Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte y suscríbete. Toca la campanita para recibir todas las notificaciones y visita mi página de Patreon y página web si quieres apoyarme o si quieres conocer los cursos. Los vínculos están en la descripción del video. Nos vemos en la siguiente entrega. Hasta pronto.